Entonces, cuando hablamos de tuberculosis, tenemos que tener en cuenta que este otra vez, como les decía previamente, es un bacilo, ¿no? Es un bacilo gram positivo, que tiene gran afinidad al oxígeno, o sea, es dependiente de oxígeno. Por lo cual el sitio más frecuente, como muy bien me dijeron, en el que se va a generar la tuberculosis primaria va a ser el pulmoncito. Ahora, tiene mucho sentido esto, porque tenemos que acordarnos que existe un índice de ventilación-perfusión, ¿no? Y para eso tenemos que recordar qué lugar es el más ventilado y el más perfundido del pulmón. ¿Alguien sabe cuál es? Las bases, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora mi pregunta para usted sería, en la tuberculosis primaria, ¿qué se va a afectar más, las bases o los ápices? Las bases, ¿no? En la primaria. Y cuando hay una reactivación o tuberculosis secundaria, es la clásica imagen que ustedes conocen, que es la de los ápices, que sería netamente esa caverna con una pared mayor a 3 milímetros, ¿no? Que se vería en los ápices. Muy bien. Entonces, ¿qué hace especial esa tuberculosis? Si nosotros hacemos un zoom en su pequeña y bella pared, vamos a darnos cuenta que tiene algo muy interesante, que son unos ácidos. ¿Alguien sabe cómo se llaman estos ácidos? Se llaman ácidos micólicos, ¿no? Muy bien. ¿Qué le da especial a los ácidos micólicos? Los ácidos micólicos y otros tipos de fosfolípidos que tienen la pared lo hacen muy interesante porque en primer lugar la hacen resistente a las tinciones, ¿no? Bacilo, ácido, alcohol resistente. Muy bien. ¿Qué más tiene de especial este bacilo? Estos ácidos evitan que cuando una vez se fagocita la tuberculosis, se una el fagosoma con el lisosoma y por lo tanto evitan que se elimine la tuberculosis. Entonces, si nos damos cuenta y pensemos un poquito así, vámonos para atrás, ¿cuál es el principal problema de Mycobacterium? ¿El RNA o los ácidos micólicos o algo en especial? ¿Qué tendríamos que destruir para vencer esta bacteria? Los ácidos micólicos, ¿no? Es muy interesante esto porque hay dos medicamentos que actúan a nivel de los ácidos micólicos. El primero es la isoniazida, ¿no? Y el segundo de ellos, ¿cuál es? Que es un bacteriostático que produce neuritis óptica, el etambutol, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros dos primeros medicamentos. Luego, la tuberculosis tiene una RNA polimerasa que es sumamente interesante, que está a nivel del núcleo. Esta RNA polimerasa va a ser inhibida con un medicamento que se llama rifampicina, ¿no? La rifampicina. Listo. Ahora, vamos al escenario de aquí. Tú estás cerca de una persona que tiene tuberculosis, ¿ya? Están los dos juntos aquí como palitroques, viéndose las caras. Entonces, de la nada, la persona tiene TB y tose. ¿Ya? Listo. Entonces, en ese momento tú has tenido una exposición. La primera pregunta que hay que hacernos es ¿qué porcentaje de los pacientes expuestos a otro paciente con tuberculosis la desarrollan? ¿Cuál es el porcentaje? 30%. Entonces, tienes un 30% de chance de desarrollar la enfermedad. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer mi sistema inmune con esta tuberculosis? Y esa es una muy buena pregunta. El 5% de estos pacientes va a desarrollar algo que se llama TBC primaria, o va a generar en realidad una neumonitis, una neumonía o una TBC miliar. Y el otro 95% de estos pacientes, lo que le va a pasar va a ser de que va a controlar la infección. Y dentro de un grupo de estos van a permanecer como TBC latente. Entonces, estos pacientes con TBC latente se van a diferenciar y en algún momento de su evolución, ¿qué porcentaje? El 10% de estos va a desarrollar una TBC como reactivación. ¿Ya? ¿Por qué les pongo esto de aquí que me parece tan interesante que lo mantenga? Porque en base de esto vamos a estudiar absolutamente todo lo que se va a presentar en pacientes con tuberculosis. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a cambiar de color y vamos en orden. Muy bien, entonces, tenemos que definir primero qué es TBC latente, luego tenemos que pensar qué es TBC reactivada y luego tenemos que vivir a la TBC primaria, ¿no? Entonces, ya tenemos estos conceptos bien en claro, tenemos esto de aquí, pero ahora, ¿qué es TBC latente? La TBC latente, chicos, es una tuberculosis que no tiene síntomas y tampoco tiene la replicación de la micobacteria, ¿ya? Pero tú me dirás, muy bien, ¿y cómo has controlado esta infección de la tuberculosis? Y eso es a lo que quería llegar con ustedes. Vamos a acercarnos un zoom hacia aquí y vamos a ponernos acá. Ya estamos al frente de mi carita. Entonces, ¿qué pasa con esta tuberculosis? Vamos a imaginar bien todo esto. Un ratito, vamos a admitir a todos los que quedan. Imaginemos este escenario, ¿ya? Entonces, nuestra amiga la tuberculosis que está acá, el Mycobacterium tuberculosis, ha ingresado adentro del macrófago. El macrófago se lo comió. Muy bien, está en el fagosoma.
Luego, este fagosoma por sí solo no puede hacer mucho. Lo que tenemos que hacer con este patógeno es unirlo al fagolisosoma para que con todas las enzimas que tenemos lo destruyamos. ¿Ya? Silénciense, por favor. Lo destruyamos. ¿Ya? Entonces, una vez destruido este fagolisosoma, una vez destruido esta tuberculosis, muy bien, pasamos por todo. Pero recuerden que quedamos, que teníamos un ácido micólico que evitaba que esto se destruyera. Así que de cierta manera, este Mycobacterium tuberculosis va a seguir reproduciéndose dentro del patógeno, dentro del macrófago, hasta que por ahí el linfocito CD4, junto con el CD8 también, agarran y dicen, no puede estar pasando esto, lo que tenemos que hacer es generar una respuesta. Y le dicen, macrófago, por favor, produce IL-12. Y el macrófago al producir IL-12 predispone a una respuesta TH1. Esta pequeña respuesta TH1 lo que va a hacer va a darle más poder al macrófago con algo que se llama interferón gamma. El interferón gamma va a convertir este macrófago en un histiocito. Y el histiocito junto con células epiteloides alrededor van a encapsular a esta infección y van a formar lo que nosotros llamamos como granuloma. ¿Ya? Ahora, quiero que vean todo esto de aquí y entiendan algo. Entonces, si el sistema inmune ha logrado esto, quiere decir que la infección no está activa. Primer punto a favor. Segundo punto a favor. ¿Qué tipo de hipersensibilidad está usando este sistema? ¿Alguien sabe qué hipersensibilidad usa? ¿La tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4? La tipo 4, ¿no? Una hipersensibilidad tipo 4. Ahora, miren lo que vamos a hacer aquí. ¿Ya? Tenemos la tuberculosis latente. La pregunta correcta va a ser, ¿cómo diagnostico tuberculosis latente? Entonces, para eso tenemos dos test. Tenemos el PPD, que se basa netamente en la respuesta de hipersensibilidad tipo 4, y tenemos el cuantiferón, que se basa en la elevación del interferón gamma. Entonces, por eso es importante tener esta fisiopatología, porque en base a esta fisiopato entendemos por qué usamos PPD y por qué usamos interferón. Y ahora, miren esto de aquí. ¿Cuál de estos dos les parece más específico de esta respuesta? La hipersensibilidad tipo 4 puede pasar en miles de ecuaciones, ¿no? En miles de estímulos, pero el interferón es un indicador específico de que ha habido una infección latente, y hay una tuberculosis latente. Entonces, aquel que tiene más sensibilidad y más especificidad es el interferón gamma, mucho más que el PPD. Y el PPD requiere que tú repliques esto a nivel de la piel, en base de una induración, ¿ya? ¿Qué quiero que sepan de la induración del PPD? ¿Y por qué estamos hablando de diagnóstico primero? Porque TB se tiene que hablar de esta manera. Antes, primero el diagnóstico en base al fisiopato y luego vamos a la clínica. ¿Ya? Entonces, este PPD, chicos, yo quiero que acuerden tres valores. Uno, no importa el PPD, otro mayor a 5 y otro mayor a 10. ¿Ya? A ver, ¿en quién no importa el PPD? ¿Y por qué importa el PPD? ¿Qué es una tuberculosis latente? ¿Para qué nos interesa? Para iniciar tratamiento. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tenemos que iniciar tratamiento? Sería una muy buena pregunta. Porque otra vez se acuerdan que vimos que de todas las latentes, un 10% se reactivaba, ¿no? Y la tuberculosis secundaria es una enfermedad que no queremos que ocurra. Así que tenemos que cortar esta cadena aquí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante que hay que hacer? Hay que identificar qué pacientes pueden desarrollar TB latente, porque estén en riesgo. ¿Y quiénes podrían estar en riesgo? En primer lugar, los pacientes que son menores de 5 años. En ellos no importa un PPD, automáticamente damos un tratamiento, ¿ya? Y ahora, ¿qué tratamiento damos? Otra vez, ¿quién está interfiriendo en este metabolismo de la unión del fagosoma con el lisosoma? Los ácidos micólicos, ¿no? Entonces, ¿qué medicamento se encargaba de destruir los ácidos micólicos? La isoniazida. Muy bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento para la tuberculosis latente? La isoniazida. Muy bien, isoniazida. La isoniazida por 6 meses es el tratamiento o terapia profiláctica con isoniazida para pacientes con tuberculosis latente. ¿Cuándo está indicada? Cuando tenemos un paciente menor de 5 años que ha tenido un contacto con otro paciente con tuberculosis. ¿Cuándo más? En pacientes con VIH, que tengan, sin importar el PPD, esa es la nueva indicación, pero en el pasado se consideraba con un PPD mayor a 5 milímetros, ¿ya? Y en personal de salud, en reos, en policías, en otro personal que trabaja en una zona con alto riesgo, con un PPD mayor a 10. Ya, eso sí lo han preguntado en el MIR, pero en el Perú preguntan usualmente más de 5. Entonces, la isoniazida es la terapia que usamos en estos casos con esos pacientes, isoniazida por 6 meses, para evitar la tuberculosis latente y evitar que se reactive. ¿Ya? Entonces, tiene sentido. Cuantiferón o PPD es lo que podemos pedir. Y ahora, veamos acá. Quiero que vengan acá al granuloma, ¿ya? Y entiendan esto de aquí. Este granuloma se va a mantener gracias a algo que se llama TNF-alfa, ¿ya? Este amigo, el TNF-alfa,
es el punto target para un grupo de medicamentos. ¿Alguien sabe qué medicamentos, en qué patologías usamos anti-TNF-alfa? Artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, colitis ulcerativa y demás, ¿no? Adalimumab y otros medicamentos. Entonces, en estos pacientes, como vamos a destruir esta contención del granuloma y de la tuberculosis, lo que tenemos que hacer antes es pedir un test de interferón gamma antes de iniciar tratamiento con TNF-alfas, ¿ya? Concepto muy interesante. Y miren, todo esto de tuberculosis latente ha salido solo de entender este pequeño ciclo de la enfermedad que estaría más o menos por acá, ¿ya? Ahora, vamos al siguiente escenario. Imaginemos que se reactivó la enfermedad. Muy bien, se reactivó. Y ahora, a diferencia de la primera infección que dependía más de un BQA alto y todo lo demás, este está ocurriendo en ápices pulmonares. Y se reactiva como este granuloma querido, ¿no? Como en realidad como una cavitación con una pared mayor de 3 milímetros. Muy bien. Y esta cavitación va a tener ciertos contactos con el árbol bronquial y va a generar clínica. ¿Qué clínica te va a generar en un paciente con tuberculosis pulmonar? La clásica que todos deben manejar. Te va a dar tos, te va a dar diaforesis, te va a dar fiebre, elevación de la temperatura, ¿ya? En algunos casos va a dar hemoptisis. ¿Por qué quiero tocar esto? Porque otra vez, esta tuberculosis va a generar una respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria siempre está mediada de IL-1 y IL-6 TNF-alfa. ¿Qué es lo que hace el TNF-alfa? Va a agarrar y va a producir pérdida de peso, así que también está caracterizada la pérdida de peso. Muy bien, ¿qué más? La hemoptisis por una conexión entre los vasos. Muy bien, la temperatura elevada por IL-1. PCR puede elevarse quizás, pero ¿qué quiero que tengas en cuenta? Que hablamos acerca de que tuberculosis tendría que reproducirse una y otra vez. Ya. Y acá está la gran respuesta. Estos ciclos de reproducción, a diferencia de otras bacterias que son súper rápidos, entre 12 a 24 horas, en TB duran una vida. Duran entre 10 a 20 días. ¿Ya? ¿Por qué es interesante esto? Porque esto permite que tuberculosis se presente de una manera muy interesante, como una infección, que la mayoría de infecciones son agudas, pero esa se presenta como una infección subaguda. ¿Ya? Subaguda. Entonces, entendido este concepto, ya tenemos esto de aquí. ¿Qué es lo que quiero que toquen ahora? Lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. La norma técnica del MINSA lo que ha planteado es esto, que existe algo que se llama sintomático respiratorio. Este es un paciente que la clásica neumotónica que me acuerdo a mis docentes es si tienes tos, pasa la voz. Es un paciente que por más de 15 días ha presentado tos con pérdida de peso o con diaforesis o con fiebre. ¿Ya? Ese es un paciente con sintomático respiratorio. ¿Qué es interesante el sintomático respiratorio para el ENAM? Porque estas clases son sobre todo para chicos del ENAM de Perú. Que tenemos que tener un promedio de 5% atención de sintomático respiratorio, que existe otro concepto muy interesante que se llama sintomático respiratorio evaluado, que es un sintomático respiratorio al que le hemos hecho 2 baciloscopías. Y a esto quería llegar. 2 baciloscopías, ¿ya? Ese es un sintomático respiratorio examinado. Muy bien, ¿qué hacemos con un sintomático respiratorio? Hablamos acerca de este diagnóstico de la tuberculosis que era la latente, que está por aquí abajo. Y hablamos ahora de la tuberculosis activa. La latente requería de PPD e interferón y para el tratamiento dábamos terapia profiláctica con isoniazida. Ahora, cuando tenemos la tuberculosis activa, no podemos usar esos test. Tenemos que usar test que nos permitan identificar al bacilo. O sea, tenemos que verlo con nuestros bellos ojos. Y para eso tenemos 2 pruebas. Tenemos la baciloscopía y la segunda prueba que tenemos disponible es la querida amiga, que son los test de cultivos. ¿Ya? Ahora, lo que quiero que tengan en cuenta con estos pequeños test es que la baciloscopía es rápida, no se va a demorar mucho. En cambio, los cultivos sí. Los cultivos, por ejemplo, en medio lowensingense se demoran entre 3 a 6 semanas, o entre otra literatura dice 6 a 8 semanas. Es un montón. En cambio, la baciloscopía es más directa, ¿no? ¿Cuántas baciloscopías tengo que pedirle a un paciente para que pase 2? ¿Y qué es lo que plantea el Pinzo en realidad lo que debemos hacer con estos pacientes? Muy bien. Ahora, ¿recuerdan que hablamos de que la tuberculosis era una enfermedad que se reproducía de manera lenta y demoraba? Listo. Esta tuberculosis, al reproducirse de esta manera, tiene más riesgo de hacerse resistente a medicamentos. Entonces, bajo este principio, es muy probable y es muy frecuente que nos encontremos con alguna resistencia. Y para prepararnos para este escenario, como en todo en la vida tienen que estar preparados con un plan de contingencia, hay que crear de cierta manera test que nos permitan identificar a estos. Así que, ¿qué es lo que plantea el MINSA? El MINSA te dice lo siguiente. Muy bien, le hiciste 2 baciloscopías. Bacán. Listo. ¿Te salieron positivas alguna de ellas? Sí.
Listo, puede ser TB, pero ahora hay que pasar al siguiente test. ¿O te salió negativa alguna de ellas? Muy bien. Listo, y tienes dudas todavía, ¿no? En las dos sospechas. Si te salió positiva, lo siguiente que hay que hacer es, hay que hacer un genotype, ¿ya? Un genotype. O un test de sondas DNA. Y si te salió negativa, tenemos que ir a otro tipo de cultivo, un cultivo mejorado, un cultivo que se llama el MOTS. ¿Cuál es el objetivo de estos dos tests? El principal es detectar resistencia al anillo básico, que es de isoniazida y rifampicina. Muy bien. Entonces tiene sentido, ¿no? Yo no me voy a ir a una prueba genética si no he encontrado primero en el cultivo. Pero si no lo encontré, de frente primero me voy a ir a una prueba que es netamente la MOTS, ¿no? Que es mucho más práctica y mucho más sencilla de ejecutar. Listo. Entonces, lo siguiente que quiero que tengan en cuenta es esto. Una vez hicimos esto, el MOTS nos va a permitir el diagnóstico y la resistencia isoniazida y rifampicina. Una vez establecido, tenemos que ir a un tratamiento. Listo. Y para hablar del tratamiento, quiero que volvamos a este gráfico pequeño de nuestra amiga, la micobacteria. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tendríamos que tener en cuenta que existen medicamentos muy especiales. Tenemos 4 que son los medicamentos de elección para tuberculosis activa, que son isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. ¿Ya? Entonces, estos 4 medicamentos nos van a permitir actuar en distintos lugares. La isoniazida nos va a permitir actuar a nivel de ¿qué? A nivel del ácido micólico. La rifampicina a través de la RNA polimerasa. El etambutol también al ácido micólico. Y la piracinamida, la verdad es que no se sabe todavía. La isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué te pueden preguntar por ahí? ¿Cuál es bactericida? La isoniazida y la rifampicina. ¿Cuál es bacteriostático? El etambutol, ¿no? ¿Cuál actúa en la población que está dentro de los macrófagos? La piracinamida, ¿no? La isoniazida actúa sobre todo como bactericida en poblaciones de alta reproducción, pero en los exámenes les interesa mucho preguntar cuál es la dosis y cuáles son los esquemas, ¿ya? Así que quiero que tengas en cuenta esto. Tenemos una fase inicial que va a ser una fase de ataque per se para el tratamiento de la tuberculosis activa, ¿ya? Entonces, quiero que tengas en cuenta algo de aquí. Cuando estudias antibióticos, siempre ten en cuenta que los antibióticos son como el arte de la guerra. Tú tienes que conocer bien a tu enemigo y tienes que definir cuál va a ser la zona en la que vas a atacarlo. Por eso nos importa el volumen de distribución de algunos medicamentos. Entonces, como la tuberculosis es un patógeno que tiene alta tasa de resistencias, tenemos que atacarla con todo lo que tenemos. Y por eso tenemos que hacerlo en los primeros 2 meses. En los primeros 2 meses del tratamiento inicial, damos isoniazida, etambutol, rifampicina y piracinamida. ¿A qué dosis los damos? Los damos a una dosis de 5, de 10. ¿Qué he hecho acá? Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. ¿Ya? 5, 10. Ya, ahora, ¿cómo te vas a memorizar las dosis? ¿Qué es lo que te pueden preguntar? Mira, 5. Muy bien. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. Ya. 20 más 5, 25. Estas son las dosis que tienes que aprender para la primera fase. Ya 5, 10, 20 y 25. Esta fase se da todos los días y luego seguimos por una fase de 4 meses que está formada por isoniazida y rifampicina 3 veces a la semana. ¿Ya? Ese es el esquema estándar de primera línea. ¿Qué tienes que tener en cuenta con estos medicamentos? A ver, hepatotóxicos son literalmente casi todos, ¿ya? Isoniazida, rifampicina y piracinamida son casi todos hepatotóxicos. Muy bien, listo. ¿Cuál es potencialmente más hepatotóxico o genera más daño? Piracinamida. Isoniazida te produce deficiencia de una vitamina. ¿Alguien sabe qué vitamina se depleta en uso de isoniazida? La vitamina B, B6, ¿no? Muy bien. La rifampicina, por otro lado, acuérdate de R, de rojo, tiñe la orina de color rojo, ¿ya? Eso es lo más recalcable de la rifampicina. El etambutol te produce una neuritis óptica retrovulvar, o sea, el fondo de ojo va a estar normal, pero el paciente tiene alteración en la visión. Y la piracinamida clásicamente te produce hiperuricemia, ¿no? Listo. Pero no es contraindicación en pacientes en gota darle. Listo. Entonces, ese es el tratamiento de la tuberculosis. ¿Qué cosas pueden parecer interesantes en esta tuberculosis que podríamos tocar? Muy bien. Entonces, la tuberculosis se colocó en el pulmón, pero pueden haber otros tipos de tuberculosis. Dentro de ellas tenemos el sistema nervioso central, tenemos la tuberculosis pericárdica, tenemos la tuberculosis gastrointestinal, ¿no? Muy bien. Tenemos la tuberculosis genitourinaria. ¿Ya? Ahora, ¿por qué te he colocado todo este tipo de tuberculosis? Tenemos la tuberculosis pleural, en la pleura. Tenemos la ganglionar. Muy bien. ¿Por qué te digo todo esto y te he puesto tantos tipos de tuberculosis? Porque si te vas a aprender algo, quiero que te aprendas lo siguiente. Todas las tuberculosis se deben diagnosticar con biopsia. Todas, excepto la renal
y la gastrointestinal. Todas las demás, y la neurológica, pues no, porque no vas a biopsiar el cerebro. Pero en la mayor parte de tuberculosis, que no son SNS, se diagnostican con biopsia. La pericárdica de elección es biopsia. La pleural de elección es biopsia. El ADA nos puede servir tanto en la sección de rizo central como en la pleural. Recuerda, ADA mayor a ¿cuánto? ADA mayor a 45, que es la adenosindiaminasa. Usualmente la tuberculosis, como es una enfermedad bacteriana intracelular, te va a dar elevación de linfocitos más que de polimorfonucleares en los líquidos de estas dos patologías. Va a consumir un montón de glucosa, ¿ya? Ahora, ahorita puede ser meningitis y pleuritis. A nivel pericárdico también te puede producir elevación de ADA y el mismo patrón de estos tres. Entonces, cuando te aprendas a hacer tres tuberculosis y aprendas el líquido que producen, acuérdate, linfocitos, ¿ya? ADA elevado, proteínas elevadas y glucosa baja. Es algo muy en común entre estas tres. En cambio, en gastrointestinal, tú puedes hacer BKNS, ¿ya? Y usualmente se presenta con diarrea, ¿ya? Y cuando afecta el peritoneo, te da un signo clásico de tablero de ajedrez. Y en la tomografía, algo que se llama mental cake, por ahí puede ser útil. Ahora, hablando de la tuberculosis renal, es muy importante recordar esta triada clásica de la que todos nos han hablado. ¿Alguien sabe cómo se llama esta triada? La triada de Colombino, ¿qué tiene? ¿Por qué está compuesta? Por piuria, muy bien. ¿Qué más? Aciduria, listo. Y aséptica, ¿no? Todos los cultivos son negativos. Esta tuberculosis renal luego se va a presentar como un riñón en mástic porque la tuberculosis va a afectar principalmente la corteza, porque recuerda, la tuberculosis requiere oxígeno. ¿Y dónde hay más oxígeno? Donde hay más vascularización. ¿Dónde es más vascularización? En la corteza. Luego va a afectar todo el riñón y puede bajar y diseminarse a la geniturinaria. En el nivel geniturinario, en el varón afecta sobre todo la cola y el epidídimo y en la mujer la trompa. ¿Ya? ¿Por qué te coloco estas tuberculosis? Porque quiero que tengas en cuenta, también tenemos la ósea, ¿ya? Quiero que tengas en cuenta lo siguiente. La tuberculosis, que es del sistema nervioso central, y la ósea, se tratan un poco distinto. ¿Por qué? Porque el tratamiento sigue siendo 2-HRZ, pero la segunda fase demora ya no 7 meses, sino demora 10 meses de isoniazid, rifampicina y ores todos los días. Eso es lo más interesante de esta tuberculosis. Ahora, antes de terminar, tenemos que recordar algo. ¿Se acuerdas que se reactivó la tuberculosis en algún momento como pasó aquí? ¿Cuál es el factor que predispone a esta reactivación? La inmunosupresión, el cese de la producción de respuesta TH1 y dentro de eso está el VIH, ¿ya? El VIH es una de las causas más frecuentes de reactivación de tuberculosis. Es por eso que es una infección que viene en dos, ¿ya? Ténganla bastante en cuenta. Y en el VIH el tratamiento igual cambia. Es 2 meses la primera fase, HRZ, y la segunda fase es de 7 meses, HR. ¿Ya? Ahora miren, entonces, en base de entender simplemente la fisiopatología de la tuberculosis, podemos entender todo el resto de patologías o de complicaciones que van a venir. Y ahora, como esto es parte de un repaso activo para el ENAM, y me parece más interesante explicarles en base de casos clínicos, vamos a la siguiente. Muy bien, entonces, yo quiero que me digan definiciones y qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Vamos a hacer un algoritmo inmenso de tuberculosis. Entonces, hemos tenido un paciente de 25 años que tiene un niño de 3 años, ¿ya? Este niño de 3 años, este paciente ha sido diagnosticado con tuberculosis. ¿Qué hay que hacer en este niño? ¿Hay que hacer PPD o no hay que hacer PPD? ¿Qué es lo que hace en ese niño menor de 5 años? No es necesario PPD. Hay que iniciar terapia profiláctica con isoniazida. Muy bien, por 6 meses. Listo. Resulta de que cuando estábamos evaluando, el niño de la nada en la radiografía presenta un granuloma. ¿Ya? Entonces, este granuloma pequeño, esta cavitación se acompaña de tos y de pérdida de peso. Muy bien. ¿Qué hay que hacer con ese niño? ¿Cuántos becas hay que pedirle para considerarlo un síntoma? Eso ya es un sintomático respiratorio. ¿Cuántos becas hay que pedirle a este niño? Ahora, beca 1 y 2, ¿no? Beca 2. Vamos aquí. Resulta que este beca 2 salieron positivos. ¿Cuál es el siguiente test para evaluar si tiene resistencia o no al núcleo básico? Si el beca salió positivo. Genotype, ¿no? Muy bien. Y si salió negativo, MOTS, ¿no? Muy bien. Resulta que este niño, ahora, luego de todo esto, vamos a hacerlo mucho más chiquito. Luego de todo lo que le ha pasado a este niño, salió que es una tuberculosis pansensible. ¿Qué tratamiento le van a dar a este niño ahora?
¿Qué es lo que les van a preguntar en el ENAM? El tratamiento básico, el esquema de primera línea, ¿no? HRZ por 2 meses y luego 4 de HR3, ¿no? Muy bien. Y esto nos deja otra disyuntiva. ¿Qué es tuberculosis MDR y qué es tuberculosis XDR? La tuberculosis MDR es aquella tuberculosis que tiene resistencia al núcleo básico, que va a ser isoniazida y rifampicina. Y la tuberculosis XDR es aquella que tiene resistencia al núcleo de isoniazida más rifampicina más una fluoroquinolona más un aminoglucósido inyectable. ¿Ya? Entonces, esos son los puntos más importantes que hay que tener en cuenta. Y si se dan cuenta, ahora podemos incluso expandirnos un poco más en este algoritmo que hemos visto acá. ¿Qué porcentaje de pacientes se van a contagiar de tuberculosis luego de estar expuestos a este paciente? 30%. ¿Qué porcentaje de pacientes van a limpiar la enfermedad y la van a manejar muy bien? 95%. Un 5% iría a una tuberculosis primaria. ¿Ya? Ahora, ¿qué porcentaje van a tener reactivación de ese 95%? Un 10%. ¿Cuándo se genera esta reactivación usualmente? En los primeros 2 años. Y está, o sea, la historia natural de la tuberculosis no es tan compleja. A este niño, si fuera mayor de 5 años, le hubiéramos pedido un PPD o un NIGRA. Y es así como ustedes integran todos estos conceptos que hemos visto anteriormente en lo de la tuberculosis. Y hemos acabado TBC.